Muchas gracias por continuar con nosotros en este 14º coloquio. A continuación voy a presentar a la maestra Janet Tierra Blanca. Es egresada de la Facultad de Psicología, se formó en el campo de la psicología organizacional, cursó la maestría en alta dirección e inteligencia estratégica en el Instituto de Estudios Universitarios. Cuenta con diversos diplomados en desarrollo directivo y educación. Ha colaborado en la implementación de diversos sistemas de gestión de la calidad en instituciones públicas y privadas. Ha sido responsable de las prácticas de calidad desde 2012, es profesora de asignatura y técnica académica de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. En esta misma fue jefa del Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo. Colaboró en la Secretaría Académica de la Secretaría General y dentro de la División de Educación Continua. Se desempeñó como secretaria técnica. Laboró en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, siendo responsable de programas de estímulos y evaluación del desempeño. Demos la bienvenida a la maestra Janet Tierra Blanca, que el día de hoy moderará la mesa titulada Conversando el rol del psicólogo en las áreas de la calidad dentro de la organización. La mesa Retos en la psicología laboral. Hola, buenos días. Ojalá nos puedan prestar unos micrófonos para hacer esta mesa un poco más dinámica. Les voy a presentar por ahora a nuestros integrantes de esta mesa, en donde me parece que es un tema sumamente importante el que nosotros les podamos platicar cuáles son los retos que ustedes como psicólogos organizacionales podrían encontrar en el ámbito profesional, porque para eso se están formando, para entrar a laborar en las organizaciones y tener el mejor desempeño. Nos va a presentar una perspectiva general el maestro Arturo Puente Lomelín. Él es licenciado, su licenciatura y su maestría la hizo en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente y realiza investigación sobre prevención de accidentes. Ha ejercido la docencia en universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana. Fue invitado y becado por el Gobierno de España en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Su trabajo académico y de investigación en psicofisiología y psicología laboral se ha publicado en la Facultad de Psicología de la UNAM, en revistas especializadas, en congresos nacionales e internacionales y en televisión. Es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Psicología Aeronáutica, ha trabajado como asesor interno y externo y ha ocupado distintos cargos en la iniciativa privada. Vamos a iniciar con la perspectiva que el maestro Puente nos va a platicar y posteriormente les presentaré a los siguientes panelistas. Gracias. Buen día. ¿Se escucha? Ok. Muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes, en presencial y a quienes lo hacen vía remota. Muchas gracias también a las autoridades que nos han invitado a participar en esta mesa, en este coloquio, ¿sí? A nuestra coordinadora directa de psicología organizacional en la propia facultad. Bien. Como bien ha dicho nuestra presentadora, la maestra Janet, la intención de esta participación es presentarles a ustedes los retos que para el psicólogo laboral, organizacional, ahora le llaman, tiene en la vida práctica profesional. Bien, quisiera hacer un señalamiento antes de iniciar mi propia presentación, y es que esta visión, la visión que yo les voy a presentar como los retos a los que nos enfrentamos los psicólogos laborales, principalmente los alumnos que están estudiando en la facultad, los egresados de la misma, ¿sí? Y ya los profesionales mismos. Esta presentación de mi parte es una visión desde un punto de vista, una perspectiva estratégica. Estratégica desde el punto de vista macro, macro no académica, macro profesional,
pero insertada en la situación económica del país o en general. Entonces es una visión estratégica global y obviamente vamos a dar pie a otras intervenciones, ¿sí?, de nuestros participantes, colaboradores, colegas, en torno a algunos de estos puntos en particular y algunos otros en general. Bien, como aquí tengo que hacer el asunto de ambidiestro, espero que no falle la comunicación. Bien, esta es mi presentación y vamos a plantear las condiciones generales en que se está presentando el día de hoy la situación general para el psicólogo laboral. El día de hoy hay una gran simplificación de plantillas laborales por efecto del COVID, esto es muy importante, pero no solo por efecto del COVID, sino también por efecto de la implementación y la integración anticipada de las nuevas tecnologías de comunicación. De hecho, esta situación está prevista por ahí de los años 35, 40 de este siglo, pero pues el COVID nos adelantó esta situación y nos complicó la vida, pero pues ya prácticamente está operando esta situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Este problema para el psicólogo laboral. La meta, esto es importante, la meta reconocida por los patrones desde 1800, sí, enfocada por Smith, sí, a problemas de la empatía egoísta del trabajador. Esto es todo un rollo, pero es importante. Algunos de nuestros panelistas, presentadores en otra ponencia, en otra sesión, habló justamente de factores macroeconómicos que tiene que saber el psicólogo laboral. Y aquí pues ya lo estoy introduciendo de una manera directa, ¿sí?, porque estamos hablando de cuestiones económicas, del salario, por ejemplo, y cómo se concibe desde 1800 a raíz de la intervención del economista Adam Smith, pero también de Carlos Marx, y la influencia hasta nuestros días de la concepción del salario y del trabajo. Y entonces, bueno, la meta el día de hoy es, bueno, ya Taylor lo señalaba, que el salario era bajo y había que modificar las condiciones de ingreso de los trabajadores para impulsarlos, para motivarlos. Esto es el punto clave para los psicólogos, la motivación. Él como ingeniero y como economista, pues no hablaba de la motivación como tal, sino los incentivos para impulsar la productividad. Más adelante, pues ya intervinieron los psicólogos y empezamos a hablar de los aspectos motivacionales, la teoría de Herzberg y otras, sí, McGregor, etcétera. Pero lo importante es que bajo las condiciones de una baja salarial, lo que se impone el día de hoy mundialmente, ¿sí?, es que el trabajador se enamore y colabore con las metas del empleador. Es un problema visto así, psicologizante, y no visto desde el punto de vista macrosocial. Es complicado esto, ¿sí?, porque se está atribuyendo la responsabilidad de la mala productividad al trabajador. Vamos a ver cómo hay datos que nos señalan que en México esto no es así. Sin embargo, así se maneja. Factores microeconómicos, como algunas soluciones implementadas para resolver el problema de que los trabajadores no se comprometen y no se implican en el trabajo. Y es cierto, les pongo un ejemplo. Acabo de estar en una farmacia para comprar, esto es anecdótico, pero refleja muy claramente el asunto. Iba a comprar medicamentos y aprovechando que al momento de pagar en la caja había baterías, y yo necesitaba una batería cuadrada, ya se me acaba el tiempo. Bueno, el asunto es que el trabajador, a la hora de que dije que me cobrara lo que correspondía, porque me estaba cobrando otro precio del señalado en la etiqueta, pues me dijo que finalmente, le resumo por los minutos que quedan, me dijo, ¿y a mí qué? Si no se arregla el etiqueta. No, pues es que traigo a la COFED, no sé cómo se llama, sí, a la Profeco y demás, y hago un escándalo. ¿Y a mí qué?
O sea, no está implicado el trabajador en que corrijan la etiqueta, simple y sencillamente, aunque lo sabe que está mal. Es un ejemplo burdo, simple, pero en el trabajo productivo, en otras instancias, los efectos son devastadores. Bueno, hay leyes y hay situaciones implementadas desde el punto de vista microeconómico, por ejemplo, promover la participación de los trabajadores en la propiedad, o sea, darles acciones, convertirlos en accionistas. Se nos acabaron los tiempos ya, creo, ¿no? El asunto, no voy a terminar, está muy largo el asunto. La cosa es de que se le invita al trabajador a ser participante de las intenciones del patrón a través de ser accionario, acciones, claro, mínimas, pero al fin y al cabo importantes, mínimas para el trabajador de base, porque si hablamos del trabajador accionista principal, directivos, etcétera, como en el caso de Boeing, ¿sí? Pues incluso renunció sin mayor problema, pero se llevó millones de dólares por ser accionista, ¿no? Entonces, para el trabajador lo queremos engañar macroeconómicamente diciéndole que le vamos a dar participación en las acciones. Me salto muchas cosas y les digo, no engañemos al trabajador, no es estúpido, es ser humano igual que nosotros y entiende que está mal pagado. Se han implementado leyes, etcétera, para modificar esta situación. El problema, sí, ya lo señalamos, ya me equivoqué aquí. El problema es implementar varias cosas como retos para el psicólogo. Ya entro directamente al punto, ¿no? Desde que el psicólogo laboral conciba y haga concebir al trabajador y al empleador que son personas dignas, unos de recibir un salario y condiciones de trabajo dignas, y el otro, o sea, el trabajador mismo, de hacer su trabajo y el producto de su trabajo como producto concreto o un servicio para una persona digna que lo va a recibir. No hablemos del cliente, porque volvemos a la mercantilización del asunto. Estamos hablando de la humanización del asunto. Cuando hablamos y esto tiene que ver con derechos humanos, ¿sí? Artículos de la Constitución que marcan esto en México, todo esto estoy hablando en torno a México, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del psicólogo en la empresa es servir a dos patrones, al trabajador y al patrón mismo. Y entonces al patrón lo tiene que convencer de darle condiciones dignas al trabajador. Y el trabajador el psicólogo tiene que darle condiciones dignas para realizar su trabajo. Sea porque hay nuevas tecnologías y estamos haciendo un trabajo a distancia, en casa, ¿sí? No le digo home office porque estamos en México, en casa, ¿sí? O un trabajo complicado como estar en el hospital por la cuestión del COVID o de otro tipo de enfermedades que impactan al trabajador, no solo en lo físico, sino en lo psicológico, con cargas emocionales y cargas de trabajo muy importantes. El psicólogo tiene que saber sobre ergonomía para entender el asunto de las cargas de trabajo. Si no sabe de ergonomía, está perdido. No va a poder ayudar al trabajador en reducir las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo en México son importantísimas. Estamos hablando de promedio 9 horas de trabajo diario. En promedio, el mexicano, en contraste con la OCDE, ¿sí? Para ejemplo, busquen en internet los salarios de los policías en México editado o presentado por el propio gobierno, y les hablan de más de 9 horas. Y es solo un ejemplo para señalar y puntualizar que esto ocurre, sin incluir las horas de traslado, que es una contradicción nacional, macroeconómica, ¿sí? Porque el traslado, el accidente de traslado se considera riesgo de trabajo, pero las horas de traslado no se consideran como parte del trabajo, de la jornada. Entonces, tenemos que incidir hasta en las leyes, pero esto tiene efectos también en el propio psicólogo, ¿sí? Que va a trabajar. Debe de buscar que los trabajadores
estén cercanos, precisamente para reducir estas condiciones, sean cercanos al centro laboral. Ya es una meta. Los salarios están perdidos, ¿sí? Prácticamente por el ingreso no el ingreso, sino la participación bueno, ahí yo les voy pasando. La participación del producto del trabajo en la economía nacional, ¿sí? Entendida como la generación de valor. Otra vez volvemos a conceptos económicos, pero el asunto es simplificado, es el trabajador en general aporta a la riqueza nacional del PIB, del Producto Interno Bruto, el 30% de su salario, que corresponde a impuestos. En cambio, por exenciones, etcétera, etcétera, promociones a los capitalistas para que inviertan, estos pagan solamente el máximo 17% de impuestos. De ahí surge que tengamos entre los primeros tres más ricos de México, gente que compite con lugares a nivel internacional, ¿sí? Carlos Slim, el 19º lugar en la lista internacional ahora, pero antes fue primer lugar. ¿Cómo es posible en un país pobre que ocurra esto? Pues precisamente por esta situación. Significa que tenemos que promover que haya mejor salario para los trabajadores, nosotros, los psicólogos, un salario que sea remunerador, que le permita no solo acceso a la vivienda, sino que también acceso a la ropa, al vestido. Esto no está considerado en las condiciones de la Ley Federal del Trabajo. El traslado, cuesta el traslado, etcétera. Ya me pasé, pero no me quiero perder este punto, porque al psicólogo laboral, hablando de salarios, el salario del psicólogo laboral es en promedio de 6,000 pesos. El promedio del policía de base, de pie, en México es de 6,000 o 12,000 pesos, de acuerdo a lo señalado por Sheinbaum. ¿Cómo es posible? Competidores para el psicólogo, ya voy a terminar, competidores para el psicólogo laboral, los tenemos en los que estudian las ciencias administrativas. Por lo menos el doble de las personas que están en el mercado son producto de las ciencias administrativas, al menos como competidores del psicólogo. Se requiere pues aumentar nuestro salario, pero por el otro lado, el psicólogo contra esa competencia debe de saber para competir, no solo pasar sus materias, porque el día de hoy nos enfocamos a pasar materias, pero no a saber. Y eso en el campo profesional se refleja en que no podamos tener los puestos de dirección de recursos humanos al mismo nivel salarial que cualquier otro director. Hay otros factores, ¿sí? Voy poniendo por ahí, a ver si... No, ya lo apagué. Sí. Pues ya creo que... Ya está. Entonces, pues son mi intervención. Espero que en la reproducción pues se puedan ver los datos que estoy presentando, y con eso se integra un poco la información. Perdón. Le damos le agradecemos la participación al maestro Lomelí, y vamos a continuar con la participación de la doctora Melba Álvarez Martínez, que es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social y en la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
Cursó la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Tiene experiencia clínica de 20 años como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Desde hace 10 años labora como psicóloga clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Núñez y brinda psicoterapia individual y grupal a adolescentes y adultos. También vamos a contar con la participación del doctor Octavio Salvador Guínez, quien realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una estancia de investigación en la Universidad de Coruña, España, en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde trabajó temas de sustentabilidad y percepción de riesgo. Su línea de investigación está dirigida a los efectos del deterioro del medio ambiente en la salud y a nivel individual y social y comunitario. Su investigación se ha desarrollado en la cognición socioambiental, así como en el diseño y validación de instrumentos de evaluación psicosocial. Ha sido investigador asociado en diversos proyectos multidisciplinarios nacionales e internacionales sobre adaptación al cambio climático, sustentabilidad, COVID-19, psicología social y moral, y actualmente colabora en el proyecto del conductoma jurídico. Los resultados de su trabajo de investigación han sido publicados en revistas especializadas y actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado en Investigación de esta facultad y es candidato investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y del CONACYT de México. También contamos con la participación de la maestra Julia Concha Gaona, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y su maestría la hizo en Dirección de Capital Humano en la Universidad Anáhuac de México. Colaboró en los grupos de trabajo para la certificación bajo el estándar de la norma ISO 9000, en los centros de servicio psicológico de la facultad. Se desempeñó como responsable de capacitación y desarrollo organizacional en OLAP Diagnósticos Médicos. Desde hace 6 años colabora como secretaria auxiliar en la Secretaría General de la Facultad de Psicología, acompañando diversos procesos de trabajo en la Secretaría del Consejo Técnico de la Facultad y da seguimiento a proyectos del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad. Se ha capacitado en normatividad nacional y universitaria en materia de transparencia, de datos personales, de derechos humanos y equidad de género. Actualmente forma parte de la Comisión Interna de la Igualdad de Género en la Facultad de Psicología. Si les damos la más cordial bienvenida, por favor. Tomando en cuenta la participación del maestro Arturo, ¿con que esté verde? Sí. ¿Nos podría comentar, doctora Melba, cuál es su opinión al respecto de los retos que tiene el psicólogo? Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, creo que también me invitaron acá porque ya no está mucho en mi currículum, porque ya son muchos años, pero sí, justo cuando egresé de esta facultad, pues mi experiencia laboral empezó justo en la parte de la psicología laboral, ¿no? O sea, como 3 años en recursos humanos. Y después cuando ya entré, bueno, después estuve en escuelas y ahora que estoy en el Instituto Nacional de Psiquiatría, los primeros 3 o 4 años también estuve apoyando en la subdirección de consulta externa. Y justo ahorita que reviso, o después que, o sea, ahora que estoy en el instituto y que reviso su plan de estudios, ¿no? El plan de estudios aquí de la facultad, comentaba con las psicólogas del instituto, ay, hubiéramos estudiado en este tiempo, ¿no? Porque ahora estamos viendo que justo afortunadamente creo el programa se ha renovado y les están dando como más herramientas justo para enfrentar la parte laboral, ¿no? Porque ahí en mi experiencia, les digo, como en la subdirección de consulta externa, tuvimos que hacer implementar programas de la Secretaría de Salud en el Instituto de Psiquiatría. Entonces veo que, les repito, el programa actual creo que los está preparando bastante bien para enfrentar ya la parte laboral. Bueno, eso por un lado. Por otro, creo que al psicólogo organizacional, recuerdo mucho que un maestro aquí desde la facultad nos decía, la persona con que le digas que eres psicólogo se va a acercar a ti y te va a platicar sus problemas. No importa si le dices, ay no, pero mira, no, a mí no me digas porque yo soy psicólogo social o soy psicólogo organizacional, a mí no me cuentes ni tus sueños, no, olvídalo.
¿no? Menos, yo no sé. No, la realidad es que al escuchar la palabra psicólogo, se van a acercar a contarnos sus cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, o sea, ahorita lo que estamos enfrentando y ahorita con la pandemia, lo que yo les quiero platicar un poco más acá, enfocándome a lo organizacional, es el apoyo que el Instituto de Psiquiatría, bueno, nosotras como psicólogas, bueno, sí, clínicas, pero tuvimos que dar este apoyo al personal de salud que trabaja en instituciones, en hospitales, de la Secretaría de Salud en general, ¿no? Se ofreció este apoyo emocional, tal, ¿no? Y bueno, ellos nos llamaban, pero ¿de qué me di cuenta ahorita justo de lo que está diciendo el maestro Arturo? De la importancia del psicólogo dentro de una organización, ¿no? Porque obviamente nos hablaban estas personas, ¿no? Enfermeros, todo el personal de salud que trabaja en diferentes instituciones, pero me quedaba pensando, claro, estas personas también necesitan o necesitarían ese apoyo dentro de su institución, ¿no? O sea, que el psicólogo organizacional o el psicólogo que ahí labora les diera también ese apoyo para manejar sobre todo pues el estrés, ¿no? Esto que están diciendo, ¿no? Que ahorita las cargas de trabajo son excesivas, ¿no? Yo atiendo a muchos jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes como ustedes, bueno, ya que están en el campo laboral veintitantos años, ya tienen veintitantos años, y el burnout es increíble, ¿no? Trabajan 9, 10 horas, y ahorita con lo del home office o el trabajo en casa, creo que trabajan de más, ¿no? Así 12 horas, así Melba, no me puedo desconectar, todo el tiempo tengo que estar conectada, ¿no? Entonces, bueno, el personal de salud que nos llamó, bueno, estaba con un estrés excesivo, ¿no? Con una carga de estrés, imagínense la ansiedad, la angustia de me voy a morir, ¿no? O sea, estaban trabajando con pacientes que tenían COVID, y entonces ellos empezaron a contagiar de COVID, de tal forma que nos hablaban enfermeros o personal que tenía COVID o que además estaba en contacto, ¿no? con personas que tenían COVID. Entonces todo el tiempo era me voy a morir, ¿no? O sea, estoy en contacto, me va a dar COVID, me voy a morir. Y otros, el primer enfermero que me llamó me llamó a las 11 de la noche porque hicimos así guardias, y me decía, es que me voy a morir, tengo COVID, ¿y qué hago? Me voy a morir. Obviamente yo no le puedo decir, no se va a morir, o sea, no, porque no soy, ¿no? Ni los médicos, ¿no? De pronto tampoco pueden hacer eso. Nada más yo les decía, pues vamos a trabajar para recuperar su salud, ¿no? Aquí de lo que se trata es de, vamos a recuperar su salud. Entonces creo que el papel ahora del psicólogo sería esta parte, ¿no? De cómo vamos a ayudar a las personas a enfrentar esta parte del estrés, o sea, sería cómo va a enfrentar la persona estos efectos psicológicos, por ejemplo, que nos está dejando la pandemia a todos, ¿no? Pero bueno, en las organizaciones, en las instituciones, pues enfocarnos también a esto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con el personal cuando se acerquen a ustedes y les digan que tienen este exceso de estrés, ya sea por el COVID o por las relaciones laborales, ¿no? Recuerdo que me habló un médico que era epidemiólogo y que justo un poco antes de la pandemia había cambiado de institución, ¿no? Creo que del SECOSAM, algo así, y había cambiado, y entonces adaptarse, ahora imagínense, además adaptarse al nuevo lugar de trabajo, ¿no? Y además con el COVID, ¿no? O sea, tengo 20 personas acá afuera formadas ¿y qué voy a hacer, Melba? ¿Qué hago? Entonces, de verdad, ahí me volví, como recordé toda mi parte de psicología laboral, ¿no? Pues dándole como, pues recomendándole cosas, ¿no? Oye, pues haz tu equipo de trabajo, hazles ver que tú estás como de su lado, ¿no? O sea, sé como un líder más, ¿cómo? Demócrata, ¿no? O democrático, inclúyelos a todos. En general, o sea, también tuve que darle como estas recomendaciones o sugerencias, les digo, hasta a nivel como laboral, institucional, ¿no? Entonces, yo creo que al psicólogo laboral, y yo creo que el psicólogo que laboramos en cualquier rubro, ¿no? O sea, tanto educativo, tal, siempre es estar trabajando con las personas para darles estrategias para controlar el estrés, ¿no? Ahorita yo creo que aunque no nos guste mucho, pero todos tenemos que entrarle a poder brindar estas estrategias con los pacientes, con las personas que nos
que nos consultan, y darles a lo mejor estas estrategias tan simples o sencillas como respiración, relajación, recomendarles sitios, ¿no? O sea, si ustedes no, digo yo en lo personal todavía no me entreno, no he decidido entrenarme en estas cuestiones de relajación y mindfulness, ¿no? Que ahora está tan de moda, pero creo que puede funcionar, ¿no? O sea, la verdad es que fue de los principales como recomendaciones que trabajamos con el personal y sí les ayudó mucho a bajar la ansiedad y el estrés. Por otro lado, les pedíamos, por ejemplo, ¿no? que escribieran por 5 días 3 cosas por las cuales estás agradecido, ¿no? O sea, porque imagínense, es que me va a dar COVID o tengo COVID y mi familia, ¿no? Tuvimos también me acuerdo mucho, me habló un radiólogo, con él sí hasta tuve yo personalmente algunas pesadillas, ¿no? Porque bueno, él trabajaba en el Hospital 1 de Octubre y yo pues conozco bien ese hospital y me decía, es que estoy aquí y está terrible, estoy en el área de como de paro cardíaco y me decía, la verdad, doctora, aquí me tenso mucho porque además tenemos que decidir, ¿no? Si le da un paro a una persona que tiene COVID, ¿no? Pues la verdad se está complicando que lo saquemos de ese paro, ¿no? Porque tiene COVID, ¿no? O sea, se pusieron el personal se tuvo que también decidir o ponerse a decidir, ¿no? Y que bueno, ya lo veíamos venir, ¿no? Cuando nos dieron esta capacitación, nos decían obviamente el personal de salud va a tener que enfrentar estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, seguramente pues se van a acercar a los psicólogos, ¿no? Y les van a decir, oye, ¿qué hacemos, no? Una doctora, la última de las que me llamó, me decía, Melba, es que para mí es terrible, para mi profesión tú tienes que salvar una vida y al otro día llego al hospital y ya se murieron mis pacientes, ¿no? Eso para mí es terrible, ¿no? O sea, como en esta parte ética, ¿no? O sea, surgieron también cosas éticas, ¿no? De qué vas a hacer si ya llega al hospital un joven que tiene COVID y por otro lado tienes en la otra sala a una persona de 60 años que tiene COVID, ¿a quién salvas, no? O a quién, por eso les decía, ¿no? Que a este radiólogo le tocaba, estar en esa parte, ¿no? Donde ya se me acaba el tiempo, pero bueno, le tocaba esa parte de pues tener que tomar esa decisión, ¿no? Bueno, ahí pues también los médicos le decían, ¿no? A tal sí le puedes dar reanimación y al otro tal vez ya no, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que entrarle entonces a ayudar, ¿no? A como bajar estos efectos psicosociales o emocionales en las instituciones, o sea, con los trabajadores, ¿no? Y para que ellos también puedan hacer una mejor producción, ¿no? O sea, yo les digo, esto de 12 horas con mis pacientes y al otro día se tienen que conectar igual a las 9 de la mañana, pues está terrible, ¿no? Porque obviamente está afectando a su productividad. Pero bueno, nada más les quería comentar rápidamente, las otras recomendaciones que les decíamos era, trate de escribir qué va a hacer cuando salga de esto. ¿Qué vas a hacer cuando termine esto del COVID, ¿no? Cuando termine esta pandemia? Vamos a tratar de pues, promover la esperanza, hacer una agenda diaria, una rutina, ¿no? Y por otro lado, finalmente también les preguntábamos, ¿qué te ha funcionado en otras situaciones de estrés que enfrentaste? ¿Qué te ha funcionado, ¿no? Para que el paciente o la persona, el trabajador, si quieren verlo así, vea que ha tenido otros recursos para enfrentar este estrés, ¿no? O sea, que a lo mejor ahorita era una situación diferente, pero pues en el pasado ya tuvo estas cuestiones de estrés muy altas y las pudo enfrentar. O sea, mira, pudiste salir de esto, ¿no? Entonces ahora pues lo vas a poder hacer también. Y bueno, finalmente les pedíamos también un inventario de emociones y como una cartografía corporal de que ellos fueran ubicando en dónde sentían esa emoción, ¿no? O sea, a través en las partes del cuerpo, porque obviamente también muchos de los trabajadores de salud, bueno, ahí también me incluyo, pues empezamos a somatizar mucho en esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues creo que yo diría esto, ¿no? Que al psicólogo organizacional, y yo les diría en general, creo que al psicólogo
y en esta pandemia me dio la verdad mucho gusto. Bueno, además imagínense, yo que trabajo en psiquiatría siempre aquí es un instituto de psiquiatría y los médicos, psiquiatras y tal, pero ahora en la pandemia me dio muchísimo gusto que fue, wow, el psicólogo, ¿no? O sea, como el papel del psicólogo, o sea, creo que vimos la importancia del papel del psicólogo en las instituciones, o yo diría, pues como en la vida, ¿no? O sea, para enfrentar todas estas crisis, en los sismos, en todo eso, el papel del psicólogo creo que es bien importante. Pero bueno, gracias. Muy bien, ahora si nos haces favor, Julia, de contarnos desde tu perspectiva, desde tu quehacer en la facultad, ¿cuáles son los retos que tú ves para estas nuevas generaciones, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Pues yo creo que los retos sin duda son un montón. Creo que algunos de los más importantes ya los han escuchado. El día de ayer les estuvieron hablando en varias de las mesas y de las conferencias de la importancia de que el psicólogo tenga un papel más estratégico cada vez en las organizaciones, que no nos quedemos con que me contrataron para reclutar y entonces nada más voy a hacer entrevistas y pruebas y se acabó, ¿no? O sea, como tener esta curiosidad un poco por involucrarse con cómo están funcionando los procesos de la organización, por qué estamos haciéndolo así. Sí creo que hay muchas otras profesiones que se dedican a esto y que con mucha facilidad te pueden decir cómo hacerlo más rápido o cómo hacerlo más económico o cómo hacerlo más eficiente, pero definitivamente solo un psicólogo te puede decir cómo, quizás esto va a sonar raro, pero cómo hacerlo socialmente mejor. O sea, creo que esa es una parte que el psicólogo tiene que pensar mucho. Cuando estás en un proceso de atracción de talento, cuando estás en un proceso de capacitación, cuando estás en un proceso de mejora, de desarrollo de las personas que están dentro de la empresa, es bien importante que humanices a las personas, que humanices un poco a la empresa, que sepas cuál es el papel social que está haciendo la empresa en la comunidad y que le des relevancia a tu trabajo y a lo que tú sabes hacer para llegar a una mejor posición en esto. O sea, sí, el maestro Puente tenía en una de sus diapositivas una parte muy importante que tiene que ver con ayudar a mejorar la equidad de género, ayudar a disminuir la discriminación. O sea, creo que esos procesos y esas partes a veces las dejamos un poquito de lado, como que nos acercamos a la empresa y la empresa te dice necesito un ingeniero que tenga de 30 a 40 años y que sepa usar SAP y que sepa usar tal y tal y fin, ¿no? Nos entramos en eso. Pero muchas veces nosotros desde nuestra parte podemos hacer mucho más y creo que es bien importante darle ese sentido y ese papel al trabajo del psicólogo. Bien, pues entonces, ¿sí me escucho? Perfecto. El doctor Octavio nos va a… No va a improvisar, porque él me dijo que iba a hablar de la investigación que debemos hacer los psicólogos organizacionales y nos va a platicar de por qué es importante hacer investigación. Y esto a mí me parece relevante porque lo hacemos muy poquito, o sea, creemos que muchas cosas de las que hacemos en la organización es investigación, pero no la vemos como investigación porque la organización necesita un resultado y entonces tú hiciste todo un marco teórico y hiciste un montón de cosas para llegar a ese resultado y no lo ves como investigación. ¿Y qué crees? Sí es investigación. Por favor. Gracias. ¿Me escucho bien, verdad, con el cubrebocas? Perfecto. Y bueno, respondiendo a esta pregunta de cuáles son los retos en la actualidad que enfrenta el psicólogo organizacional, pues básicamente el psicólogo organizacional, como todos los psicólogos y todos los profesionales, nos enfrentamos a algo muy extraño, pero a la vez muy emocionante, que los fenómenos que estudiamos son bastante complejos, es decir, no tienen una causa en particular, hay múltiples variables o cientos de variables que están influyendo en un fenómeno, para que se dé un fenómeno. Si, bueno, mi campo es lo socioambiental, si allá afuera en la realidad pasan influyen esas variables en un determinado fenómeno o en un comportamiento, imaginemos una organización que es un ambiente mucho más controlado y donde se esperan determinadas conductas. Ahí también hay
múltiples variables que están influyendo en cómo se está desarrollando un fenómeno. La doctora mencionaba el problema del estrés. Hay mucha investigación sobre estrés, pero yo creo que cada organización, cada organización, el fenómeno se puede construir de una forma tan diferente, porque cada organización está, vamos a verla como un ente vivo. Cada organización se construye a partir de la interacción entre dos miembros de la propia organización y el espacio en el que están interactuando. Por eso es que, bueno, yo le proponía a la maestra Janet hablar sobre la investigación, porque hacer investigación, sobre todo en organizacional, es tan importante para poder hacer diagnósticos sobre los fenómenos que están perturbando la dinámica de las organizaciones. Y en la medida que tengamos diagnósticos, vamos a poder hacer intervenciones mucho más precisas, que tengan resultados mucho más efectivos y que evidentemente posterior se puedan sistematizar para generar, por ejemplo, en algún tipo de institución donde se presente estrés por COVID o por cualquier otra situación, ya tener más bien una ruta de cómo se puede intervenir, ¿no? ¿Qué estrategias son más efectivas para intervenir en determinado perfil del trabajador? Pueden ser médicos, pueden ser operarios, pueden ser gerentes. Lo que yo siempre pienso y le digo a los alumnos es que trabajamos con lo más complicado, ¿no? Que es el comportamiento y la mente humana. Y el comportamiento está en función de las interacciones que tenemos con un espacio y con los otros. Y en la medida que nosotros empecemos a sistematizar esas interacciones y veamos el efecto que tienen sobre el comportamiento, vamos a poder hacer mejor el trabajo del psicólogo y del psicólogo organizacional. Por eso para mí es muy relevante hacer investigación, porque bueno, no podemos llegar a intervenir a organizaciones simplemente con lo que yo pienso, yo creo y yo sé. Hay que conocer la realidad del fenómeno en cada contexto, porque cada contexto es único y cada contexto es complejo. Y por eso es importante la investigación. Gracias. Bueno, y para concluir con esta mesa tan diversa en perspectivas, me gustaría preguntarles, y cualquiera de ustedes me puede responder, con base en el currículum que ahorita estamos impartiendo para los estudiantes, ¿cuál creen que sea el reto que ustedes visualizan? ¿Qué nos falta? ¿Estamos muy bien? Aunque yo soy de calidad, entonces siempre creo que se puede mejorar algo. ¿Ustedes, cuál es su perspectiva? ¿Quién? ¿Qué se puede mejorar? Creo que... Estamos nerviosos todos. ¿Qué se puede mejorar? Yo creo que están muy bien formados los chavos. Yo lo noto en los grupos, saben mucho, tienen mucho conocimiento. Lo que se puede mejorar es aventarlos a que no le teman a la investigación, ni a los números, ni a la estadística, porque son herramientas muy importantes. Eso es lo que yo creo que se puede mejorar, la parte metodológica y estadística. Bueno, como juez y parte, pues ya estoy comprometido, entonces no digo nada. No. Definitivamente, ya lo había señalado, los estudiantes, su papel es estudiar y saber, no pasar. Eso es un equívoco tanto de los que estudian como de quienes impartimos la cátedra, pasar al alumno. El alumno tiene que saber, tiene que estudiar. Los planes de estudio están bien, que se pueden mejorar, desde luego que deben de mejorarse. Ya mencionaba yo la competencia que tiene el psicólogo organizacional en particular y que está vinculado al asunto de tener participación en la investigación, no solo local dentro de la institución, sino fuera de ella. Sí, hace falta fortalecer áreas como la estadística, como ya lo señalaban. Dentro de la psicología organizacional, desde luego que hace falta también incluir elementos o fortalecer elementos que tienen que ver con la atención, ya lo señalaban también aquí en la presentación, atender situaciones de crisis emocional dentro de nuestros trabajadores. Ya la NOM 035 por ahí señala parte de esto. El problema, yo lo veo desde, no es del plan propiamente como tal, que se puede mejorar y pueden incluir estas cosas, pero es institucional y es macro, porque la orientación, y voy a hacer algo que no debiera, pero lo voy a decir,
no es lo mismo un psicólogo que un médico, no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra. Y los psicólogos, por ley laboral, estamos fuera de esa situación. ¿Por qué? Porque las autoridades competentes, institucionales, desde nuestra propia facultad y universidad, no han querido participar en poder poner en condiciones de equidad al profesional del psicólogo. Con estos. Entonces, incorporar un plan de estudios, orientaciones para atención emocional a los pacientes de una perspectiva psiquiátrica o psicoanalítica, pues está perdido, ¿no? O sea, no es por ahí, porque nosotros somos científicos por formación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, y nuestra competencia, que son los que estudian en administración y finanzas, pues responden de todas a las necesidades del patrón. Y entonces, y nosotros ahí estamos, aunque estamos fortalecidos en profesores, en academia, y se están mejorando los currículums, deberíamos de ampliar el número de asignaturas. No podemos mejorar un plan de estudios en el mundo si no se amplían las asignaturas, el número de asignaturas. Aquí vamos al revés, de tener 9 semestres quedamos en 8. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿no? Gracias. Yo coincido un poco en esta parte última y creo que también, no sé si el que ustedes se vayan involucrando con el área desde un poco antes o que a la hora de que se impartan las asignaturas, hay algunas asignaturas que ustedes, como las materias que les dan en las asignaturas, los temas, los podrían relacionar y los podrían utilizar de manera muy fácil, muy cercana en la psicología organizacional, y pareciera que están enfocados en otras cosas. O sea, pareciera que cuando ven motivación no se enfocan en la motivación en el trabajo, y creo que es algo que podrían estar haciendo desde ustedes o desde incluso los profesores, pero sí tratar de acercarse un poco como a cómo estos procesos se ven reflejados y no esperar a llegar a las asignaturas o sea, ya específicamente del área para empezar a involucrarse con el área. Creo que esa parte podría, obviamente sería muy bueno que hubiera más asignaturas, que hubiera asignaturas en donde se pudiera hacer una perspectiva un poco más amplia de dar seguimiento a las acciones que se están implementando, pero de manera un poco inmediata creo que también eso es algo que ustedes mismos como estudiantes podrían implementar. Muchas gracias. Y pues concluimos, en efecto, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Salvador en relación a que ustedes, aunque estén en las materias, incluso en las prácticas, si no hacen las cosas, están en un entorno en donde se les está cuidando. Hagan las cosas, si se equivocan, pues ya te levantas, te sobas el chichón y sigues. En la organización va a ser más difícil, porque si no eres eficiente, gracias, ahí está la puerta. Entonces, aviéntense. Gracias. Muchas gracias por su participación. Damos paso a las preguntas y respuestas. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta para alguien de la mesa? Todo claro. No, mira, tenemos una. Gracias. Tú grítanos, nosotros te oímos. No importa. Gracias. Mi pregunta es en general para toda la mesa. Esto que mencionan sobre la competencia con administradores, con psicólogos, yo lo he visto, pues sí es algo que yo me he preguntado, ¿no? En el área de psicología organizacional. Y pues realmente me gustaría su opinión. Yo sé que la preparación es importante, pero ¿qué como alumnos nos permitiría diferenciarnos de alguien de administración que también va para el área? Porque muchas personas, incluso yo tengo compañeros que están en administración y deciden irse hacia recursos humanos, y es una área también de la psicología. Nosotros como psicólogos, ¿qué podríamos proporcionar? Si bien lo
lo discutían anteriormente, pues esa parte social o incluso la parte biológica. ¿Qué nos diferenciaría frente a un administrador que también va por un puesto de recursos humanos, desde su perspectiva? Muchas gracias. Bueno, yo empiezo. Bueno, desde mi perspectiva, pues, errada, por supuesto. Yo creo que la ventaja que tenemos los psicólogos es que conocemos con mayor profundidad el comportamiento humano, o al menos en teoría, ¿no? Y lo que yo siempre he recomendado es que vayamos con una visión de interdisciplina, porque el administrador, el sociólogo, el psicólogo, podemos estar hablando de lo mismo, pero tenemos una visión de ese fenómeno muy particular. Y yo no vería esto como una competencia, más bien vamos a sentarnos a dialogar entre disciplinas para ver cómo podemos optimizar el trabajo dentro de una organización. Yo creo que tiene que haber más que una competencia, un diálogo para hacer finalmente investigación o intervenciones interdisciplinarias, más allá de decir, bueno, esto me toca a mí y te doy una patada y tú vete, ¿no? Yo creo que es importante trabajar interdisciplinariamente y no separarnos o pelearnos por lo que nos corresponde hacer según nuestro perfil. Yo digo que yo. Fue muy buena su respuesta. Quisiera complementar, y estoy completamente de acuerdo, nuestra participación en el campo laboral, los psicólogos organizacionales, debe ser de cooperación y colaboración transdisciplinaria. Para ello, es importante manejar el mismo lenguaje que los administradores, contadores y abogados. Por eso tenemos que saber, para poder dialogar. Si no podemos dialogar, nuestra perspectiva, que es especial, como lo señaló el maestro, el doctor, sí, se pierde. Y la perspectiva del psicólogo es socioemocional, finalmente. A final de cuentas es socioemocional. Y eso modifica en el campo laboral las acciones y los resultados de trabajo. No es lo mismo que querramos que se incremente, por ejemplo, un ejemplo visto por un servidor, la productividad en una lavandería que está trabajando en un sótano, porque así es, ¿sí? Con condiciones de 40 grados centígrados, con una humedad del 100%, y que simplemente se establezcan los procedimientos administrativos para elevar la productividad. La perspectiva del psicólogo que puede platicar con el administrador, con el experto en finanzas, etcétera, puede decir, sí, estoy de acuerdo con que se implementen, pero vamos a atender porque sea algo de ergonomía, que se va a enfermar alguien, puede tener un golpe de calor, puede morir aquí, vamos a tener gastos adicionales económicos, tenemos que saber manejar los números, ¿sí?, para poder representarlos y entonces poder decir, necesitamos hacer estas modificaciones técnicas para disminuir o modificar estas condiciones en que cambiamos el lugar de trabajo. Pero estamos hablando el mismo lenguaje, el lenguaje de números que nos aportan la transdisciplinariedad, simplemente. Ay, nada más quiero agregar algo rapidísimo. Ahorita, pensando en lo del coloquio, estaba viendo esto de las competencias que tenemos o que se tienen que fortalecer en los alumnos. Yo creo, y en mi experiencia como personal laboral, yo veo que la Facultad de Psicología o el programa de estudios que tienen aquí en la UNAM, creo que nos permite hacer esta flexibilidad y adaptación al cambio. O sea, a mí la verdad me ha permitido, gracias a estudiar, gracias a esta facultad, ¿no?, que es mi alma mater, y que empecé desde la prepa, creo que el plan de estudios de aquí me permitió entrar a recursos humanos, luego estar en un instituto de psiquiatría, luego trabajar en escuelas como psicóloga educativa, o sea, he hecho de todo, ¿no?, como organizacional, educativa, aquí me formé un poco como social y clínica. Bueno, y el psicoanálisis, bueno, pues ya me llevó más a lo clínico, ¿no?, el enfoque más clínico. Pero creo que sí, o sea, a mí lo que me gusta mucho del programa, y yo lo vi cuando empecé a estudiar las maestrías, ¿no?, llegué al IPIX, llegué a PM,
y siempre era, Melba, ¿y tú de dónde sabes eso? Y yo, pues de la facultad, ¿no? Pero ¿cómo sabes de investigación cuantitativa y de cualitativa y de tal? ¿Y cómo lo sabes? Y yo, pues en la facultad, ¿no? O sea, de verdad mi respuesta era, es que esto desde la facultad lo sé, y de verdad que ahí me di cuenta de lo valioso que tenemos en la UNAM, ¿no? También mi primo estudió aquí Historia, y me decía, también amigos me han dicho, no, pues ¿para qué irme a Francia? O sea, está padre el doctorado, la maestría allá, pero la verdad el plan de estudios que nos ofrece aquí la UNAM, de verdad es muy bueno. Yo la verdad no sabía que ya bajó a 8 semestres, pero bueno, creo que aún así, creo que sí es pues muy rico nuestro plan de estudios, porque les repito, creo que ya en el campo laboral, estudiar en la UNAM o en esta facultad nos permite esta adaptación y flexibilidad al cambio, y creo que eso es algo que les va a servir en cualquier ámbito, ¿no? Bueno, obviamente entiendo que se van a ir a lo organizacional, pero eso creo que nos va a ayudar mucho. Claro, no los estoy invitando a pues también den psicoanálisis o clínico ahí en los laborales, ¿no? No, lo mismo nos pasaba en los educativos, ¿no? De, oye, necesita terapia, ok, pero yo no puedo darle terapia porque yo estoy aquí como psicóloga educativa, pero te puedo canalizar. O por ejemplo, en estos apoyos que dimos ahorita, intervención en crisis, fueron 3 sesiones, o hubo gente que solo nos habló para una sesión, ¿no? 2 sesiones. Entonces, a lo mejor como psicólogo organizacional, solo le recomendamos al trabajador, no sé, lo que les digo del manejo del estrés, o el burnout, o cámbiate de área. Mis pacientes, de verdad, adultos jóvenes, bueno, muchos me hablan, Melba, es que no sé cómo hablarle a mi jefa, ¿no? Cómo dirigirme con él. Entonces, de verdad, con orientarlos rápidamente, creo que van a hacer también una muy buena labor para que los empleados pues, o el trabajador esté más a gusto en su trabajo y por lo tanto pueda producir mejor, ¿no? Gracias. Muchas gracias. A continuación haré entrega de las constancias. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorga la presente constancia a la maestra Janet Tierra Blanca Bermúdez, el doctor Octavio Salvador Gines, el maestro Arturo Puente Lomelín, la doctora Melba Álvarez Martínez y la licenciada Julia Concha Gaona por su participación en el 14º Coloquio de Psicología Organizacional durante la mesa Retos Profesionales del Psicólogo Organizacional, efectuada el día 28 de octubre del 2022. Firma la maestra Erika Sousa Colín, coordinadora del área.